estar meditando en esta mañana en la gracia y la paz como regalo de Dios, que es, en un término resumido, el gozo cristiano. De hecho, cuando se habla de paz, no puede haber paz si no produce gozo, y no hay gozo si no tiene paz. Y eso es una gracia del Señor. Por eso voy a leer una porción bíblica y mi misión es explicarla y poder después nosotros aplicarla. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no permanecemos neutrales. Eso es imposible, ser neutral a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se recibe o se rechaza. No existe tal neutralidad, no somos Suiza. No existe tal neutralidad. Yo lo escuché, ¿y qué tú ves? No, ni sí ni no. No. Si no es sí, es no. Y si no es no, es sí. El Señor dice, el que no es conmigo, es contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar meditando en la gracia y la paz que vienen de Dios, pero son dos realidades que el ser humano vive buscando constantemente. E introduzco precisamente esta predicación con una cita de R.C. Sproul, que dice que el ser humano es un buscador por naturaleza. Ansía descubrir la nueva frontera, el horizonte perdido, la fórmula mágica y el máximo trofeo. Desde Nimrod al acecho del león hasta la persecución tenaz del cazador de criminales nazi Simon Wiesenthal, tras Aldo Eichmann y el doctor Joseph Mengele. La cacería y la búsqueda es feroz. Es Cristóbal Colón en busca de un nuevo mundo, Galileo Galilei de una nueva luna alrededor de Júpiter y Christian Dior detrás de implantar una nueva moda. Cierro la cita, aunque el texto es mucho más largo de ahí. Realmente las personas buscan todas estas cosas, pero lo que se oculta detrás de todas estas cosas, el fin último, no son estas cosas. Estas cosas son el medio, el camino para al fin de su búsqueda tener complacencia, tener gozo, tener paz y tener tranquilidad. Es decir, que estamos en búsqueda de un objetivo que es bueno, que es digno, que es justo. La diferencia es que no todos lo buscan por el camino correcto. Pero el objetivo último, la meta, es que todo el mundo quiere tener paz, quiere tener gozo, quiere tener tranquilidad. En su paso por aquí, por la tierra, quieren que su alma tenga reposo. Por eso les invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos una porción bíblica, un solo versículo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 2. Filipenses, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera. Y prácticamente esta lectura es un estribillo que se ve de manera recurrente en las epístolas de Pablo. Y dice la Escritura de la siguiente manera, el apóstol Pablo escribiéndole a estos hermanos de Filipo, cuyo gentilicio es Filipenses, por eso se llama así esta epístola, esta carta. Y este es un deseo y un saludo que él le da al inicio de la carta. Y dice de la siguiente manera: gracia a vosotros y paz de Dios,
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a su palabra. Pablo, el apóstol, que antes de su encuentro con Jesucristo se conocía como Saulo, era un perseguidor de la iglesia, era hostil a los cristianos, hasta que Dios en un momento determinado del tiempo y del espacio lo llamó a salvación, y a partir de ahí su nombre entonces es Pablo. Pablo es probablemente la figura más importante del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Autor de 13 epístolas que nosotros conocemos y la leemos. Entre ellas está la epístola a los Filipenses. Y como hemos señalado en esta serie que hemos estado hablando acerca del gozo y de la paz del Señor, sabemos bien que Pablo escribe esta carta como una carta de amistad, como se le llamaba a ese tipo de correspondencia en ese tiempo. Normalmente las cartas de Pablo eran dirigidas a iglesias, y las razones y motivos por las cuales él escribía era para corregir algún problema en sus destinatarios, para animarle, para prevenirle, para exhortarle. Pablo se encuentra prisionero en Roma y ellos le envían una ofrenda a Pablo para ayudarlo en sus necesidades y para que también él pudiera ayudar a otros. El emisario es un hermano de la iglesia de Filipo que se llamaba Epafrodito. Él se enferma durante la misión y Pablo termina cuidándolo hasta que se recupera, y cuando vuelve de regreso a la ciudad de Filipo, Pablo entonces escribe esta carta de gratitud dándole las gracias a ellos por sostenerlo. En el capítulo 1, Pablo habla de las personas que están alrededor de él. En el capítulo 2, habla de Epafrodito y de Timoteo, su más cercano colaborador, su hijo en la fe, presente en 11 de las 13 epístolas de Pablo, y en los capítulos 3 y 4, Pablo comparte parte de su testimonio personal. Y Pablo introduce esta carta con un deseo, y él les desea a ellos, sus primeros lectores y oyentes, que la gracia y la paz de Dios en Jesucristo sea con todos ellos. Esto es un saludo, y era común en aquella época ese tipo de saludos. Cuando nosotros vamos a otras epístolas o cartas de Pablo, nosotros vamos a ver el mismo saludo. Romanos capítulo 1, verso 7, Pablo le dice gracia y paz. Lo mismo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 2, Colosenses capítulo 1, versículo 2, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Aún a Tito, cuando Pablo le escribe en esa epístola pastoral en el capítulo 1, versículo 4, le desea lo mismo, gracia y paz. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando se dirige a sus destinatarios y le dice gracia y paz? ¿Qué es la gracia? ¿A qué se refiere Pablo con ese deseo de que la gracia y la paz sean con cada uno de ellos? Lo primero es que la gracia y la paz, según lo que Pablo quiere decir, vienen de Dios. Él es la fuente de la verdadera gracia, y a lo que se refiere Pablo, y Él es la fuente de la verdadera paz. Vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir. Esto es un saludo habitual y no es exclusivo del apóstol Pablo, ni es exclusivo de cualquier carta que nosotros podamos encontrar en el Nuevo Testamento, sino que era un saludo habitual en el contexto judío. Ellos siempre deseaban que la gracia de Dios estuviera con los demás.
No es una fórmula mágica. No es que ellos se les decían la gracia del Señor sea contigo y la gracia del Señor iba a posar. Al contrario, la gracia del Señor siempre ha acompañado a los seres humanos. Los teólogos reformados decían que hay dos tipos de gracia. Una gracia que ellos llaman con mucha certeza gracia común y otra que es gracia salvadora. ¿A qué se refieren con gracia común? Es el bienestar que Dios derrama en la humanidad, aunque una parte de esa humanidad sea hostil a Él. Es decir, que es común, inherente entre todos los seres humanos. Es el bienestar de Dios en la humanidad. Una persona que blasfema el nombre de Dios, que es hostil a Dios, que persigue a los hijos del Señor, que mata a los cristianos, pero si esa persona todavía está viva, es por la gracia común del Señor. Es decir, esa persona, Dios, por los inexplicables caminos de su soberanía, lo tiene vivo. Y un ejemplo palpable de eso es el mismo Saulo. Antes de conocer al Señor, dice él mismo en su testimonio, en el mismo libro de Filipenses, que él era perseguidor de la iglesia. Pablo era hostil a los cristianos. Cuando leemos el día en que Dios salvó a Pablo, él iba rumbo a Damasco, dice la Escritura, respirando aires de muertes y amenazas contra los cristianos. Pero ¿y por qué Pablo, aún así, con todo el daño que hizo al pueblo de Dios, con todos los sufrimientos que provocó, con todas las viudas y huérfanos que dejó, por qué aún vivía? Por la gracia común. Gracia común que después se convirtió en gracia salvadora. Es decir, la gracia común es el bienestar que Dios le da a todos los humanos. Y la gracia salvadora es la salvación con que Dios premia a aquellos que según el puro afecto de su voluntad, Él quiere salvar. Y es nuestro deseo y oración, no que haya gracia común, porque es evidente que si usted está aquí y no conoce a Cristo, Dios todavía está dando gracia común. Pero lo que es mi deseo y oración es que Dios le dé su gracia salvadora a usted en esta mañana. Que Dios lo bendiga. Que no solamente se beneficie de Dios, sino que también usted pueda servir al Señor para que pueda disfrutar de la gracia salvadora que Dios da. El término gracia significa regalo. Y cuando a uno le dan un regalo, simplemente lo único que uno tiene que hacer es recibirlo. No nos cuesta nada, porque es un regalo. Y la palabra gracia, lo que significa en este pasaje, es precisamente eso, regalo. Dios nos regaló la vida. Dios nos regala el sustento. Aunque usted esté trabajando, usted diga, no, esto me lo gané yo. Sí, se lo ganó, pero quien provee la manera en que usted obtiene su sustento, y yo también, es Dios. La salud, buena o mala, es Dios. Todo apunta a la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque no lo merecemos, sino que Él se complace en darnos el bien, aun cuando nosotros no le correspondemos a Él. La gracia es un regalo. Y nosotros vemos que en un examen más cercano a la evidencia bíblica nos vamos a dar cuenta que eso era un saludo en la antigüedad. Si buscamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 23, nosotros nos vamos a dar cuenta de ese saludo. Y dice la Escritura, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Eso que se traduce como salud
es el término kairien, que significa gracia. En otras palabras, lo que él está diciendo, y nosotros pudiéramos también traducir este texto diciendo, en Siria y en Cilicia, gracia. Es un saludo, es un deseo. También nosotros leemos más adelante, en Hechos 23, 26, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Y ahí, ¿qué aparece? Gracia, salud. Y en Santiago 1:1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, gracia, salud, es un saludo. Este saludo equivale como a decirle, buen día, me alegra de verte. Todos los buenos deseos que una persona tiene hacia otra se resumen en el término gracia. Ahora bien, los escritores del Nuevo Testamento, sin embargo, le dan a este saludo un giro, otra connotación, le ponen un acento, un tono, un matiz netamente espiritual. Cuando ellos dicen gracia, no simplemente es un buen deseo, se están refiriendo al bienestar que solamente Dios puede dar. Es como los judíos saludan diciendo gracia, pero esto que hacen los escritores bíblicos no es el simple saludo protocolar y social que ellos dan, sino que tiene ese acento que involucra a Dios. En el contexto no bíblico, gracia es buen día, no es que significa buen día, sino que es el equivalente. Salud. Pero cuando los escritores adoptan el término, lo que quieren decir es que el bienestar que viene de Dios sea una realidad a las personas a las que ellos le dicen gracias. Que puedan ser portadores de ese regalo multiforme, amplio, trascendente, eterno, que solamente Dios puede dar. El apóstol Pablo le está deseando eso a la iglesia de Filipo, como lo hace con los colosenses, con los efesios, con los tesalonicenses, como se lo desea a Tito. Él le está diciendo que la gracia de Dios, el regalo variado, amplio, profundo, significativo, con propósito y todas esas riquezas espirituales que el Señor tiene reservadas para sus hijos sean una realidad en cada uno de ustedes. Esa es la dimensión y el alcance de ese simple saludo. Y es también un llamado para que nosotros oremos para que el Señor siga derramando su gracia sobre nosotros. ¡Qué maravilloso deseo! ¡Qué extraordinaria oración! Diciendo, Señor, yo lo que quiero es que tú sigas derramando tu gracia sobre mí. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es eterna. Porque la gracia de Dios alcanza todo. Porque la gracia de Dios lo llena todo. Pero Pablo no solamente habla de la gracia, Pablo también le desea paz. Y la paz que Pablo está deseando a sus destinatarios es una paz que también es hecha en el cielo. Uno compra algo y uno siempre ve dónde, hecho en China. Y hay gente que dice, hecho en USA. Ese sí es bueno. Hecho en Alemania. Siempre nosotros, o por lo menos yo tengo la costumbre de cuando compro algo, y más si me lo voy a tomar
a comer o a beber, yo veo dónde fue hecho. Y literalmente yo he visto etiquetas de cosas que han llegado a mi casa y dice, hecho en tal sitio. No, yo no me voy a comer eso. Porque hay cosas que por venir de donde vienen, ni me la como ni me la unto. Porque el origen es sospechoso. Ahora bien, esta paz es de un consumo garantizado, porque cuando vemos la paz dice, hecho en el mismo trono de Dios. ¡Gloria a Dios! Esta paz sí es buena, porque viene de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno, aún las pruebas, aún las disciplinas, porque son evidencia de que somos hijos de Dios. Porque los que aman a Dios, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas juntas cooperan para bien a los que aman a Dios. Si está pasando por la dura disciplina, por el tramo escabroso, por el valle de la sombra de muerte, y usted no ama a Dios, entonces arrepiéntase para que eso malo pueda ser bueno para usted. El apóstol Pablo le desea a sus destinatarios paz. Es la palabra hebrea, shalom. Todavía los judíos la usan. Ustedes que dicen shalom, paz. Y qué buen deseo es shalom. Sin embargo, shalom tiene un significado, al igual que paz, más allá del literal. Decir paz es paz. Y asociamos como antónimo a la paz el conflicto, la guerra. Y como decía León Tolstoy, la ausencia de guerra no quiere decir que haya paz. Hay tensiones. Hay guerra fría. Hay un malestar silente. Hay un disimulo. Hay tregua. Pero la tregua no significa paz, significa cese al fuego. El significado de paz es mucho más amplio. No significa solamente ausencia de hostilidades o confrontación. Mire todo el alcance de la palabra paz. La palabra sugiere literalmente como un hola o un adiós, es un saludo, un buen deseo, que te vaya bien, pero siempre involucra lo siguiente: la ausencia de tensión entre ambas partes, sea en el contexto familiar o sea en el contexto geopolítico. Estas partes pueden ser dos personas o países. Implica la buena voluntad entre las partes. También significa plenitud, prosperidad, calma y salud. Fíjese la amplitud. Quiere decir que cuando una persona me dice Shalom, Otto, me está deseando todas esas cosas. Pero no solamente es el deseo, sino ser un agente para que esto pueda ser realidad en la vida de otra persona. Porque si es un buen deseo, eso lo hace cualquiera. ¿Cómo le voy a decir paz a una persona que está pasando por necesidad y está a mi alcance ayudarla materialmente para que salga de esa necesidad y no lo hago? Cuando soy mezquino con los demás, cuando en vez de ser un agente de reconciliación, yo soy un destructor de puentes para que no haya reconciliación. La paz no es simplemente un buen deseo. En Filipenses, capítulo 1, versículo 2, la expresión denota entonces no solamente el buen deseo de Pablo, sino la tranquilidad y la ausencia de las amarguras en virtud de las pruebas que ellos estaban pasando.
Cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 1, Pablo habla de los hermanos de la región de Macedonia, de la cual la ciudad de Filipo era una de las ciudades importantes. Y Pablo describe lo que ellos estaban pasando. Ellos estaban en gran aflicción. Ellos estaban pasando por pruebas, por persecución, por gran tribulación. Entonces, cuando nos damos cuenta de la realidad que ellos estaban pasando, más que nunca ellos necesitaban la gracia y la paz del Señor. Qué bueno es que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, podamos estar reposando en esa promesa de paz y de gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en construcción. Dios no ha terminado con nosotros. Y nosotros aquí en este proyecto que Dios por su gracia nos ha dado, no hemos terminado. Esta área donde está el salón, donde nos reunimos, como nos reunimos los miércoles y los domingos y las veces que sea necesario, está bastante bien adelantado. Todavía faltan algunos detalles, pero si usted sale de aquí se va a dar cuenta que todavía hay áreas que todavía no están terminadas, porque estamos en un proceso de construcción en algunas áreas y de remodelación en otras. Nuestras vidas es semejante a un edificio donde Dios todavía no ha terminado. Hay áreas en nuestras vidas que el Señor va avanzando y hay otras donde nosotros mismos nos hemos encargado de boicotear esa reconstrucción. Por lo tanto, cuando una persona me dice, ¿cómo estás?, yo le digo que estoy en proceso de construcción, de que Dios todavía no ha terminado conmigo. El Nuevo Testamento relaciona la gracia y la misericordia de Dios con esa obra del Señor en nosotros. Quiere decir que cuando yo les digo gracia y paz, no solamente es el buen deseo del bienestar, sino que Dios continúe la obra. Cuando yo le digo gracia y paz a ustedes en esta mañana, es para que los que no conozcan a Cristo comiencen a disfrutar de la gracia salvadora del Señor y puedan tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente viene con tener a Cristo Jesús en el corazón. No hay otra forma, no hay otra manera. Paz y gracia lo abarca todo. Es prosperidad en todas las áreas, en lo humano, en lo material, en lo emocional, que podamos enfrentar las pruebas de la manera correcta. Es paz espiritual. Obviamente, esta paz auténtica, trascendente, verdadera, no viene de los humanos, viene de Dios. Y eso es lo que dice el texto. El apóstol Pablo le dice, gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El ser humano ha tratado desde el Edén falsificar lo que Dios da. Después de la caída, Adán y Eva quedaron desnudos y ellos trataron de hacer unas vestimentas que quedaron tan mal que el Señor tuvo que hacérselas. El ser humano quiere abrirse paso, pero independiente de Dios. Y eso se nota a través de la historia. Y a medida que el ser humano va avanzando y va conquistando y va teniendo logros, el ser humano tiene la tendencia a independizarse de Dios. Y eso lo vemos en el salto que dio la humanidad de la Edad Media a la Edad Moderna, que viene con, primero, el surgimiento del humanismo, la ilustración, el imperio de la razón. Y a medida que el hombre iba logrando cosas
iba cortando los lazos que lo hacía dependiente de Dios. No hay una cosa que le haga más daño a un individuo que el éxito y la prosperidad. ¿Por qué? Porque como dice el escritor santo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, no me des riquezas ni pobreza, no sea que teniendo riqueza diga, ¿y quién es Dios? ¿Para qué sirve Dios? Estoy sano, tengo poder, tengo influencia, la gente me busca, soy una persona de éxito, todos quieren ser como yo. Muchas personas en el mundo artístico querían ser como Michael Jackson, o como Amy Winehouse, o como Philip Seymour Hoffman, o como en el mundo de las letras, como Ernest Hemingway, o como Robin Williams. Todo el mundo quería ser como ellos, menos ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo lograron todo y cuando llegaron a la cima vieron dinero, vieron fama, vieron poder, vieron influencia, pero algo le faltaba la gracia y la paz que solamente viene del Señor. Tenían el mundo de rodillas y ellos estaban postrados de rodillas, quebrantados y derrotados, víctimas de sus propios egos. Porque la gracia y la paz tan valiosa que no se compra con dinero, solo se recibe humildemente cuando nos declaramos en bancarrota delante del Señor. Cuando nos damos cuenta que nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos. El mundo y el enemigo de las almas falsifica una paz, pero es mentira. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos o correctos, pero al final es camino de muerte. Proverbio 12:15. Y Jesús, sabiendo estas cosas, le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, en un momento de tensión, donde se podía sentir ya las hostilidades del merodeo de la muerte. Jesús le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Cristo está diciendo, el mundo da una paz, pero es falsificada. Es esa paz que cuando usted dice, echa en el mundo, tenga cuidado, no la consuma, porque será la ruina, será la destrucción, será vacía, hueca, superflua. No sirve para nada. La verdadera paz y la verdadera gracia es la que son hechas en el cielo y está al alcance de los humanos aquí en la tierra. La gracia y la paz comienzan cuando la persona se da cuenta de su pecado y que ha tratado de vivir en este mundo sin Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Entonces ya no está hablando de una gracia común, del bienestar que usted disfruta sin tener a Cristo. Fíjese hasta dónde es el amor, el alcance, la profundidad, la densidad, lo vasto que es el amor del Señor. Que aun cuando las personas no le aman, Él lo colma de favores. Pero el infierno está lleno de gente que disfrutaron toda su vida de gracia común. Y el cielo está lleno de personas que han recibido la gracia salvadora. Por lo tanto, este texto de Efesios 2, 8 y 9 es un cántico, un tributo a la gracia salvadora. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Esto indica que si yo me beneficio de la gracia común, de la única manera que me puedo beneficiar de la gracia salvadora es si yo le digo al Señor, Señor,
perdona mis pecados. Yo me arrepiento. ¿Por qué debo pensar así y decir eso? Porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos nacido con una sentencia judicial. Desde que nacimos, desde que somos concebidos, somos culpables. Y esto es así, pastor, sí, esto es así. La Biblia es la que lo dice. En el Salmo 51:5 dice la Escritura, el salmista hablando, que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están separados, destituidos, bloqueados de tener una relación con Dios. Quiere decir que cuando el ser humano es concebido y nace y quiere acercarse a Dios, no puede porque hay una pared que separa a Dios de él. Hay un abismo y Dios está del otro lado y todos hemos nacido de este lado. Y ese abismo hondo, infinito hacia abajo, camino o abismo de perdición, nos separa de Dios. Desde que nacimos estamos separados de Dios. Del otro lado está Dios. ¿Y cómo nosotros podemos llegar allí? No podemos. Pero yo he hecho el bien. Sí, pero las buenas obras no son suficientes porque la separación es muy grande. Y los seres humanos tratan como los que saltan con garrocha, tratar de saltar a aquel lado y se quedan cortos. Las buenas obras no son suficientes porque están contaminadas por nuestros pecados. Puedo hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas solamente tienen valor en el contexto humano, pero no impresionan a un Dios santo. ¿Cómo yo llego a aquel lado? Sí, de este lado he disfrutado de la gracia común. Dios me tiene vivo, Dios me sostiene, Dios me ha dado tantas cosas. Incluso me ha dado la oportunidad de ser una persona correcta, moralista. No estoy en vicios, soy un ser humano admirado por todos. Pero cuando quiero llegar a Dios no puedo porque el abismo es muy amplio. Pero yo quiero cruzar aquel lado. Hay un puente que el Señor ha dispuesto. Y ese puente está en forma de cruz. Y es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Solamente creyendo en Cristo, entonces ese puente se puede ver. En la película Cazadores del Arca Perdida, no sé cuáles recuerdan esta película, un personaje, Indiana Jones, tiene que cruzar un abismo. Y ese abismo solamente se cruza por la fe. Y están los villanos que le están persiguiendo, pero él tiene que cruzar. Y no hay forma de cruzarlo porque hay un abismo. Y él quiere llegar al otro lado. Pero en las instrucciones que ha recibido, le dicen que es por la fe. Y él cierra los ojos y pisa en el vacío. Y está tan bien hecha esa toma que se ve como que el pie se hunde un poco, pero cae en un terreno firme, pero se ve invisible. Y él comienza a caminar y se ve flotando. Entonces se acerca hacia la superficie de donde él quiere salir y coge un puñado de tierra y lo tira. Y entonces se ve que es un puente de cristal. Y él cruza. La única manera que nosotros tenemos para cruzar al otro lado es recordar que Cristo creó ese puente con su muerte en la cruz. Como tenemos una sentencia judicial en contra de nosotros y no tenemos la gracia salvadora, ni tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces de la única manera que podemos obtenerla es llegando al otro lado. Pero esa sentencia judicial hace que haya una pared,
hace que seamos prisioneros. Y en la Escritura se usan muchos términos para describir a la persona que no tiene a Cristo. Dice que es un muerto espiritual, dice que es un prisionero. Cristo lo que hizo con nosotros es que vio la celda donde nosotros estábamos. Y en esa celda había un ataúd y dentro de ese ataúd estábamos nosotros. Entonces despedaza los barrotes, rompe el ataúd y este cuerpo sin vida le dice: vive en mi nombre para que seas salvo. Y nosotros salimos de nuestro claustro, de nuestra condenación. El muro se cae y entonces podemos pasar a través de ese puente que se llama Jesucristo para obtener salvación, paz, gracia, vida eterna y ser hijos e hijas de Dios y vivir con Él por la eternidad cuando nosotros pasemos de este mundo. ¿Qué más de ahí? Solamente Cristo. Por eso cuando hablamos de la gracia y de la paz del Señor, tengo que reconocer que hay una sentencia judicial que no hay forma de yo salir de este estado y pensar en lo que hizo Cristo en la cruz. Como hay una sentencia judicial, la Biblia dice en esa sentencia judicial que la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, sin ningún tipo de esperanza y sin los medios de la gracia salvadora y de la paz que sobrepasa todo entendimiento para enfrentar este mundo tan difícil. Entonces veo lo que dice la Biblia y le digo: Señor, tú no merecías morir en la cruz. Quien merecía morir en la cruz era yo. Por lo tanto, creo que tú moriste por mí. Y cuando usted le dice a Cristo: yo creo en ti, yo creo que tú moriste por mí, por lo tanto, perdóname, el puente aparece. Y usted pasa sobre él y viene entonces al trono de la gracia salvadora y el Señor le da salvación. Gracia salvadora es más que un deseo. La paz del Señor es más que una buena voluntad. Son parte de los privilegios que tienen aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y es parte de ese plan de Dios para que no solamente tengamos salvación, la salvación es trascendente, tiene que ver con la eternidad, pero la salvación comienza aquí en la tierra. No solamente nos libra de la perdición eterna, sino de todos los infiernos que hay en esta tierra. Que por tener a Cristo, aunque seamos probados, por lo menos su paz y su gozo nos van a acompañar. Y eso es suficiente para librarnos de las amarguras innecesarias que el Señor quiere que nosotros podamos librarnos.